Hola mis queridos amigos, aquí con un nuevo video. Los videos se subirán todos los sábados para que puedan tener el suficiente apoyo para que sean recomendados con el objetivo de llegar a más audiencia y tener más apoyo, aunque si tenemos más apoyo podría llegar a sacar hasta 3 videos por semana, pero eso es para más adelante. Agradezco sus comentarios y espero su apoyo a lo largo de esta teoría. Ahora sí, continuemos con el capítulo. ¿Qué hubiera pasado si Issei se unía al Consejo Estudiantil? Capítulo 24. Todos los personajes no son míos. Crédito a sus respectivos autores. Las imágenes son generadas por inteligencia artificial y la historia es creada en base a mi creatividad y gusto del anime de XD, siendo únicamente esta historia de mi propiedad. En el corazón de la cueva primordial, Circe encabezaba el grupo de la Alianza que irrumpió en la cueva a través de un círculo mágico demoníaco que se abrió con un remolino de energía carmesí, el aire desplazado generando una ráfaga caliente, levantando una nube de polvo que se asentaba lentamente como una cortina descendiendo. Su armadura carmesí reflejaba los destellos del mineral luminoso, mientras su cabello rojo ondeaba en la brisa caliente, sus ojos escaneando el caos con una mezcla de preocupación y furia contenida. A su lado, Rias Gremory, con su vestido carmesí ajustado y su cabello cayendo en ondas escarlatas, apretó los puños al ver el desastre, su aura de poder de destrucción palpitando suavemente como un latido que distorsionaba el aire. Asia, con su vestido de monja y sus ojos verdes llenos de lágrimas, ya estaba invocando su Dualin de Alin, un brillo verde suave emanando de sus manos que se extendía como un manto cálido hacia los cuerpos heridos que yacían esparcidos por la cueva. Zenobia, con su espada durandal desenvainada, avanzaba con pasos firmes, su cabello azul corto ondeando mientras escaneaba el entorno en busca de enemigos. Irina, con sus alas angelicales batiendo en un aleteo suave que disipaba el vapor, sostenía su espada de luz con una expresión de determinación, sus ojos violetas brillando con un fervor protector. Sona caminaba junto a Tsubaki, sus ojos oscuros analizando cada detalle del campo de batalla con una calma. Kiba, con su espada sacra demoníaca brillando en su mano, se movía con agilidad, su cabello rubio cayendo sobre su frente mientras evaluaba las heridas de los caídos. Murayama y Katase estaban en guardia, sus rostros mostrando una mezcla de shock y resolución. Gasper, temblando ligeramente en su forma vampírica, escondía su rostro tras su máscara, pero sus ojos rojos brillaban con un deseo de ayudar, mientras Koneko, en su modo necómata con colas ondeando, olfateaba el aire para detectar cualquier amenaza oculta. Asia fue la primera en actuar, corriendo hacia un dragón herido que yacía contra una pared, su ala rota colgando inerte y sangrando sangre oscura que formaba un charco que siseaba al evaporar. Sus manos brillaban con un fulgor dorado que se extendía como un manto cálido, envolviendo al dragón en una luz que aliviaba sus heridas, los cortes cerrándose lentamente con un resplandor suave que parpadeaba en la penumbra. «Por favor, resiste», susurró Asia, su voz temblorosa pero firme, mientras pasaba al siguiente herido. El fulgor de Dualin de Alin envolvía al herido, restaurando su respiración entrecortada mientras los demás avanzaban, sus pasos resonando en el suelo con chasquidos secos que reverberaban en la cueva. El grupo llegó al centro de la cueva, donde el pedestal de cristal etéreo que una vez albergó la garra de dragón original ahora estaba vacío, su superficie pulida reflejando la luz azul pálida en destellos vacíos que parecían burlarse de su llegada tardía. Frente al pedestal, Sagi yacía derrotado, su armadura dracónica negra agrietada y cubierta de polvo, su pecho subiendo y bajando con respiraciones débiles, sangre seca manchando su rostro. Tiamat, la dragona del caos, estaba enroscada cerca, su forma colosal con escamas azules iridiscentes apagadas por heridas profundas, charcos de sangre dracónica formando un lago que siseaba al contacto con el suelo caliente. Sus ojos amarillos estaban entrecerrados, su respiración lenta y laboriosa, un testimonio de la ferocidad de su batalla reciente. «Sagi», gritó Rias, corriendo hacia su siervo con lágrimas brillando en sus ojos, arrodillándose a su lado mientras tocaba su rostro con manos temblorosas. Asia se apresuró a unirse, sus manos brillando con Dualin de Alin mientras envolvía a Sagi en un fulgor dorado que cerraba los cortes en su armadura y restauraba el color a su piel pálida.
Resiste, Sagi, estamos aquí, susurró Asia, su voz quebrada por la empatía, mientras el fulgor se extendía hacia Tiamat, aliviando las heridas de la dragona con un resplandor que hacía que sus escamas recuperaran un leve brillo iridiscente. Rías, con el corazón apretado al ver el pedestal vacío, apretó los puños hasta que sus uñas se clavaron en sus palmas. La garra. Issei la tomó, murmuró, su voz un susurro cargado de dolor y furia, mientras sus ojos escarlatas escaneaban la cueva en busca de señales del dragón emperador rojo. Circex, a su lado, colocó una mano en su hombro, su aura carmesí palpitando suavemente para calmarla. Confirmemos primero los heridos. Asia, sigue curando. Los demás, Aiwen, Odin y Azazel, ordenó, su voz resonando con autoridad que cortaba el silencio opresivo de la cueva. Kiva, Zenobia e Irina se movieron con rapidez, viendo a Odin noqueado contra una pared, su capa rasgada y su armadura rúnica agrietada, sangre divina salpicando el suelo en gotas. Asia corrió hacia él, su fulgor dorado envolviéndolo para estabilizarlo, mientras Zenobia e Irina lo protegían con sus espadas listas. Kiva, más adelante, vio a Azazel, gravemente herido, su cuerpo rodeado de charcos de sangre oscura que se mezclaban en el suelo. Asia trabajaba sin descanso, su dualín de Alin extendiéndose como un manto cálido hacia Azazel, cerrando los cortes profundos en su brazo y torso, mientras Tsubaki y Koneko vigilaban, alertas ante cualquier amenaza. Gasper, se acercó al pedestal vacío, sus ojos rojos brillando con ansiedad. La garra. Se la llevó. Issei se la llevó, susurró, su voz apenas audible sobre el burbujeo de la lava. Murayama y Katase, se mantenían cerca, procesando la magnitud del desastre. Koneko, olfateando el aire, detectó el rastro de Issei, su aura rojo-azul aún persistiendo como un eco en el éter. Huyó. Pero su olor sigue aquí, gruñó, sus colas ondeando con agitación. Rías, sosteniendo la mano de Sagi mientras Asia lo curaba, alzó la vista con una expresión de determinación. Issei no solo nos traicionó, sino que humilló a Sagi y derrotó a Tiamat. No podemos dejar que esto continúe, dijo, su voz firme aunque temblorosa. Su poder de destrucción palpitando como un latido furioso. Sona. Lo encontraremos. La garra no puede quedar en sus manos, afirmó, mientras Circex observaba el pedestal vacío, su mente calculando los próximos pasos. Asia, exhausta pero imparable, continuó curando, su fulgor verde extendiéndose hacia Tiamat, cuyos ojos se abrían lentamente, un gruñido débil escapando de su hocico. Issei. Su poder ha crecido demasiado, murmuró la dragona, su voz resonando como un eco profundo en la cueva. La base oculta de la Brigada del Caos, acogió a sus miembros con un silencio reconfortante tras la batalla en el territorio de los dragones. Un círculo mágico se abrió. El suelo proyectaba las sombras de Issei, Vali, Kokabiel, Lefai, Fred, Kuroka, Bikou, Arthur e Iris, todos exhaustos pero victoriosos, con la penúltima garra de dragón original asegurada en el Boosted Gear de Issei, su guantelete escarlata brillante. Issei, con su armadura de Balance Breaker aún marcada por rasguños y quemaduras, exhaló profundamente, su aura rojo y azul palpitando débilmente mientras escaneaba a sus compañeros. Vali, con su armadura blanca de Divine Dividing desvaneciéndose en destellos etéreos, jadeaba ligeramente, su cabello blanco pegado a su frente por el sudor. Kokabiel, a pesar de sus heridas graves de su enfrentamiento con Azazel, había logrado escapar con el grupo, sus alas negras colgando pesadamente, sangre oscura seca manchando sus plumas, pero su expresión de furia seguía intacta. Lefai, con su túnica azul polvorienta, ajustaba su varita con dedos temblorosos, mientras Kuroka, con su kimono negro rasgado, estiraba sus colas con un movimiento. Fred, girando Excalibur Nightmare con una sonrisa maníaca, parecía imperturbable, aunque cortes en su ropa revelaban heridas superficiales. Bikou, apoyado en su báculo Nioh, reía suavemente, mientras Arthur, con Calibur envainada, mantenía su calma característica, sus gafas reflejando la luz. Iris, con su mascarilla negra intacta, dejaba que sus látigos de Tidalfan se disiparan en chispeantes destellos púrpura, sus ojos rojos brillando con alivio. Lo hicimos. La garra es nuestra, dijo Issei, su voz resonando en la cámara con una mezcla de cansancio y triunfo.
Pero todos estamos hechos un desastre. Vamos a mis aguas termales. Necesitamos curarnos antes de planear el próximo paso. Con un gesto de su mano, invocó un círculo mágico que brillaba con un fulgor escarlata, abriendo un portal que los transportó a las aguas termales de Issei. Las aguas termales eran un oasis de calma, con cristales bioluminiscentes incrustados en cada terma, proyectando destellos sobre la superficie del agua. Un lago cristalino que burbujeaba suavemente con un calor reconfortante, emitían un resplandor tenue que parpadeaba como si estuviera impregnado de magia pura. El aire estaba saturado de vapor cálido que se arremolinaba en espirales ascendentes, llevando consigo un aroma mineral que relajaba los sentidos, mientras el sonido del agua golpeando las rocas cercanas calmaba sus nervios. Cada miembro de la brigada se despojó de sus armaduras y ropas, dejando que el vapor envolviera sus cuerpos mientras se sumergían en las aguas termales. Issei, con su cabello castaño húmedo pegado a su frente, canalizó magia a través de su voz Tedgear, el guantelete brillando con un fulgor escarlata que se filtraba en el agua, haciendo que el lago parpadeara con un resplandor rojizo que aceleraba la curación de sus heridas. Las cicatrices en su torso y brazos comenzaban a desvanecerse lentamente, el dolor menguando con cada pulso de magia que se extendía como ondas en el agua. Valí, sumergido hasta los hombros, canalizó su propia magia a través de Divine Dividing, un brillo blanco etéreo mezclándose con el agua, restaurando los cortes y contusiones de su batalla contra Odín. Cocabiel, con sus alas negras extendidas en el agua, gruñía mientras canalizaba magia de luz, el líquido alrededor de él parpadeando con un fulgor blanco-amarillo que cerraba las heridas profundas de su enfrentamiento con Azazel, sangre seca disolviéndose en el agua como tinta. Lefai, con su varita trazando círculos mágicos en el aire, imbuyó energía verde esmeralda que hacía que el agua burbujeara suavemente, curando los rasguños en sus brazos. Kuroka, con sus colas flotando en la superficie, canalizó su senjutsu que tenía el agua de púrpura, restaurando su piel mientras suspiraba relajada. Fred, Bikou, Arthur e Iris también canalizaron sus propias magias, cada uno añadiendo un fulgor único al lago dorado, marrón, plateado y magenta que se mezclaban en un espectáculo de luces que parpadeaban y danzaban en la superficie. Mientras el agua trabajaba su magia curativa, los miembros de la brigada se relajaban, el murmullo del agua y el calor aliviando la tensión de sus cuerpos. Issei, apoyado contra una roca pulida, cerró los ojos momentáneamente, dejando que el vapor envolviera su rostro mientras su magia fluía, curando las heridas más profundas de su batalla con Sagi y Tiamat. Valí, sentado en una roca cercana, rompió el silencio con una voz fría pero relajada. Lo que hicimos en el territorio de los dragones fue una obra maestra, Issei. Derrotaste a Sagi y Tiamat, humillaste a tu antiguo amigo, y yo noqueé a un dios. Pero dime, ¿dónde esperas encontrar la última garra? Issei abrió los ojos, el fulgor escarlata de su guantelete reflejándose en el agua mientras fruncía el ceño ligeramente. Esa es la parte complicada, Valí. No tengo pistas sólidas aún. Esperaba preguntarle a Opis. No puedo acudir a Azazel después de lo que hicimos, especialmente con Cocabiel aquí, respondió, su voz resonando en la caverna con un tono de incertidumbre. Valí asintió, sus ojos plateados brillando con interés, mientras el agua burbujeaba a su alrededor, su magia blanca restaurando un corte en su hombro. Inteligente. Pero no puedes usar las 4 para buscar la última. Las 4 garras que tenemos están guardadas en mi voz Tedgear, pero no las he adaptado a mí todavía. No quiero arriesgarme a que su poder me consuma si absorbo una o 2. Quiero usarlas todas juntas cuando tenga la última, para controlarlas completamente. Será mejor que estés listo para lo que viene, Issei. Quiero pelear contigo cuando absorbas todas las garras. Quiero ver si puedo vencerte en ese estado. Issei rió suavemente, el sonido resonando en la caverna mientras el agua lamía las rocas. Valí, no puedes vencerme en este estado, y piensas que me vencerás después. Eres arrogante como siempre. Su guantelete brilló con un fulgor escarlata, el agua parpadeando en respuesta mientras canalizaba más magia para acelerar su curación. Valí sonrió con arrogancia, desplegando sus alas de Akoryukou que batían suavemente, enviando ondas en el agua que se arremolinaban en patrones intrincados.
¿Quieres comprobar eso ahora, dragón emperador rojo? Desafió, su voz cortante mientras se levantaba, el agua cayendo en riachuelos por su torso, revelando su cuerpo desnudo sin un ápice de vergüenza. Issei, también levantándose, mostró su voz tedjear con una sonrisa desafiante, el agua goteando de su cuerpo mientras el guantelete brillaba intensamente. ¿Quieres que te deje en el suelo, Valí? Yo no soy como Odín, respondió, su voz resonando con una mezcla de diversión y desafío, su cuerpo desnudo igualmente expuesto mientras los dos se encaraban en el borde del lago. De repente, un grito agudo rompió el momento. Lefai, con las mejillas encendidas, se tapó los ojos con las manos, su varita cayendo al agua con un chapoteo. Issei, Valí. Por favor, pónganse algo. Estamos todos aquí, exclamó, su voz resonando en la caverna mientras Kuroka reía con un ronroneo, Bikou soltaba una carcajada estridente, y Fred aplaudía con una sonrisa maníaca. Arthur ajustó sus gafas con calma, mientras Iris, detrás de su mascarilla, dejaba escapar una risita. Cocabiel, sumergido en el agua, gruñó con desdén, pero sus alas se relajaban, la curación aliviando su dolor. Issei y Valí, ignorando el alboroto, continuaron su desafío verbal, el agua burbujeando alrededor de ellos mientras sus magias se intensificaban, el lago brillando con un fulgor multicolor que reflejaba su pelea. Cuando tenga la última garra, Valí, te daré la pelea que quieres. Pero por ahora, relájate, dijo Issei, sumergiéndose de nuevo en el agua, el calor envolviéndolo mientras el fulgor de su magia seguía curando sus heridas. Valí, con una sonrisa arrogante, volvió a sentarse, el agua lamiendo su pecho mientras canalizaba más magia blanca. Ya veremos, Issei. Ya veremos. Las aguas termales, llenas de risas y murmullos, se convirtieron en un refugio temporal donde la Brigada del Caos sanaba sus heridas. Habían pasado unos días desde el caos en el territorio de los dragones, un lapso que Issei había dedicado a la recuperación y la planificación en las sombras de la base de la Brigada del Caos. El aire en su cámara personal, un espacio reducido pero reforzado con magia draconiana, estaba cargado de un silencio reflexivo, roto solo por el ocasional susurro del viento que se filtraba a través de grietas invisibles en las paredes de piedra negra. Issei, sentado en un trono improvisado de madera, sentía el peso de la cuarta garra de dragón original guardada en su voz tedjear. Mientras él meditaba sobre el mapa holográfico flotante que proyectaba varios mundos como Kioto, la facción egipcia, etc., sus ojos rojos entrecerrados en concentración, el cabello castaño cayendo ligeramente sobre su frente sudorosa por el esfuerzo mental. El momento de contactar con Opis había llegado. Con un gesto de su mano, Issei invocó un círculo mágico que se formó en el aire con un remolino de energía distorsionada, abriendo un círculo mágico que conectaba directamente con la dimensión de Opis, la dragona infinita. El portal emitía un brillo suave y eterno, como el fulgor de un universo en miniatura, y del otro lado emergió la figura menuda de Opis, la niña de cabello negro que representaba el poder absoluto de la creación y la destrucción. Su vestido negro simple ondeaba ligeramente al cruzar el portal, sus pies descalzos tocando el suelo de piedra con un paso silencioso que no generaba eco, su expresión juguetona curvando sus labios en una sonrisa sutil que contrastaba con el abismo de poder que emanaba de ella, un aura que hacía que el aire a su alrededor pareciera más denso, como si el espacio mismo se inclinara ante su presencia. Issei, saludó a Opis con esa expresión juguetona en su rostro, sus ojos dorados brillando con una mezcla de curiosidad infantil y sabiduría eterna, su voz un susurro suave que resonaba en la cámara como un eco de infinitud, haciendo que las runas en las paredes parpadearan en respuesta a su llegada. Se acercó con pasos lentos y deliberados, sentándose en el borde del trono de Issei sin invitación, como si el espacio le perteneciera por derecho propio. El contacto de su presencia hacía que el guantelete de Issei latiera con mayor intensidad, un pulso que vibraba en su pecho como un reconocimiento mutuo entre dos dragones de poder desmedido. Issei, inclinándose ligeramente para mirarla a los ojos, sintió un nudo de anticipación en su estómago, su voz firme pero respetuosa al romper el silencio. Opis, gracias por venir. Sé que has estado ocupada con tus propios planes, pero necesito tu ayuda. He recolectado 4 garras de dragón original. Solo falta la última.
sabes dónde podría encontrarla, o de algún artefacto que pueda ubicarla. Tu conocimiento de las eras pasadas es incomparable. Opis ladeó la cabeza, su sonrisa juguetona ensanchándose ligeramente, sus ojos parpadeando con un destello travieso que parecía ocultar secretos milenarios. Evadió la pregunta con una gracia natural, como si el tema de las garras fuera un juguete que no quería soltar tan fácilmente. Issei, siempre tan directo. Pero antes de hablar de garras, encontré algo interesante que seguro te pertenece. Sacó de las profundidades de su vestido una cámara digital compacta, su superficie negra rayada por el uso, el lente intacto sosteniéndola con dedos delicados que la giraban como un objeto curioso. Issei frunció el ceño, confundido, extendiendo la mano para tomarla. «Una cámara no la reconozco». ¿De dónde la sacaste? Su voz denotaba perplejidad genuina, su mente repasando rápidamente sus pertenencias perdidas durante las batallas recientes, pero nada encajaba con esa cámara. Opis rió suavemente, con diversión pura mientras retrocedía un paso, manteniendo la cámara fuera de su alcance. Vi a Iris deshacerse de ella en una de tus misiones. Me ganó la curiosidad, así que la tomé. Y al parecer, tiene un contenido muy interesante. Con un gesto juguetón, activó la cámara, la pantalla iluminándose con un fulgor azul que proyectaba imágenes en el aire holográfico. Fotos de Zona Citri en lo que parecía un teatro antiguo, capturadas en ángulos discretos pero reveladores, su figura elegante sin ropa pero tapando su cuerpo con sus manos en un intento vago de cubrirse. Otras fotos en un vestido azul de chica mágica, posando con gracia, su cabello negro cayendo en ondas perfectas, sus ojos violetas brillando con una sonrisa sutil que capturaba su belleza estratégica y serena. Un hilo de sangre salió de la nariz de Issei y al instante, su rostro enrojeciendo mientras intentaba procesar las imágenes, una oleada de emociones, deseo reprimido y sorpresa inundándolo. «Opis, dame eso ahora», exclamó, extendiendo la mano con urgencia, su voz entrecortada por la vergüenza y el pánico, mientras se lanzaba hacia ella en un intento torpe de arrebatarle la cámara, sus dedos rozando el aire vacío donde ella había estado un segundo antes. Opis, con una agilidad que desafiaba su forma, esquivó con suma facilidad, girando sobre sus talones en un movimiento fluido que hacía que su vestido se arremolinara como una sombra danzante, riendo con una carcajada ligera y melodiosa que resonaba en la cámara como el eco de un río infinito. «Ja ja ja, Issei, tu reacción es tan predecible. Es Zona la que te hace sangrar la nariz». «Qué interesante», se burló, saltando hacia atrás con gracia etérea, la cámara aún en su mano mientras lo esquivaba una y otra vez, sus ojos destellando con deleite juguetón, su figura moviéndose como una acróbata profesional, haciendo que Issei tropezara en vano, su rostro cada vez más rojo mientras el hilo de sangre goteaba con mayor insistencia. Finalmente, Opis, aún riéndose con una alegría que parecía genuina y despreocupada, tiró la cámara hacia Issei con un movimiento casual, como si lanzara un juguete descartado. El dispositivo voló por el aire en un arco perezoso, girando con un silbido leve, y Issei, extendiendo los brazos en un reflejo desesperado, la atrapó por poco, sus dedos cerrándose alrededor del metal frío justo antes de que cayera al suelo, el impacto de su salvación haciendo que su corazón latiera con fuerza en el pecho. «Opis, ¿por qué?», jadeó, limpiándose la sangre de la nariz con el dorso de la mano, su expresión una mezcla de alivio y mortificación mientras apagaba la cámara con dedos temblorosos, guardándola en su bolsillo como si fuera un tesoro ardiente. Opis terminó de reírse, su carcajada desvaneciéndose en un suspiro satisfecho, sus ojos brillando con una diversión residual mientras se acomodaba en el borde del trono, cruzando las piernas con gracia infantil. Era demasiado divertido para no hacerlo. Pero ahora, hablemos de las garras. Cuando el dios bíblico selló a Triexa, el Apocalipsis encarnado, usó el poder de las garras de dragón original para lograr encerrarlo en una prisión dimensional impenetrable, un acto que requirió la esencia primordial de los dragones más antiguos para contener su furia destructiva. Posterior a eso, te selló a ti, Drake, y también a Albion, separando vuestras almas en Secret Gears para evitar que vuestros poderes desestabilizan el equilibrio de la guerra de ese entonces. Supongo que puedo decirte dónde está la última existencia que vio la garra, en un lugar que ni siquiera las facciones aliadas conocen aún, un santuario olvidado en las grietas del mundo.
Pero quiero algo a cambio, algo que sea muy importante para ti, algo que no le puedas dar a alguien más. Issei, recuperando la compostura, se acercó a Opis con una expresión seria que endurecía sus rasgos, su aura palpitando con intensidad contenida mientras se inclinaba para mirarla directamente a los ojos. Entonces te contaré mi plan, mi deseo, la razón de la recolección de las garras. Issei se inclinó hacia Opis con una expresión seria que endurecía sus rasgos juveniles, su cabello castaño cayendo ligeramente sobre su frente mientras acercaba su rostro al de ella. El espacio entre ellos se reducía a un susurro de distancia, el aliento de Issei cálido y controlado rozando la piel pálida de Opis, quien permanecía inmóvil, sus ojos grises brillando con una curiosidad eterna que parecía absorber cada detalle de su entorno. Issei le susurró algo inaudible, palabras bajas y confidenciales que se perdían en el aire. Opis ladeó la cabeza ligeramente al escuchar el susurro, su largo pelo negro, que descendía en ondas sedosas hasta sus caderas como una cascada de medianoche, moviéndose con un roce apenas perceptible contra la tela de su ropa. Sus ojos grises, profundos y enigmáticos como pozos infinitos, se entrecerraron al principio, un destello de odio puro cruzando su expresión juguetona, un odio que se manifestaba en un fruncimiento sutil de sus labios finos y un brillo frío en sus pupilas que parecía capaz de congelar el tiempo mismo. Sus oídos, ligeramente puntiagudos en las puntas que quedaba oculta bajo la espesa cortina de su cabello negro, se agitaron imperceptiblemente, captando cada matiz del susurro. Pero el odio duró solo un instante, un parpadeo efímero que se disipó como niebla al amanecer, transformándose en una euforia radiante que iluminaba su rostro pálido con una sonrisa amplia y genuina, sus ojos grises ahora destellando con un fulgor de excitación que parecía reflejar estrellas distantes. La transición fue tan fluida que Issei parpadeó, sorprendido por lo rápido que el rechazo se convertía en aceptación, como si Opis hubiera visto algo en sus palabras que resonaba con su esencia infinita. Issei se alejó lentamente, enderezándose con un movimiento fluido. Su expresión permanecía seria, pero un atisbo de alivio cruzaba sus ojos rojos, como si el susurro hubiera sido una apuesta arriesgada. El espacio entre ellos se expandía de nuevo, el aire pareciendo aligerarse ligeramente, aunque la presencia de Opis seguía impregnando el ambiente con una densidad intangible, como si su mera existencia doblara las reglas de la realidad a su alrededor. Opis, aún con esa sonrisa juguetona curvando sus labios, extendió una mano pálida y delicada, sus dedos finos trazando un patrón invisible en el aire que se materializaba en un círculo mágico con un estampado de serpiente en forma de infinito de color morado, un diseño intrincado que se ondulaba en el aire, sus bordes brillando con un fulgor púrpura que parpadeaba. Del círculo surgió un mapa antiguo, un pergamino enrollado que se desplegaba. Me agrada ese plan, dijo Opis, su voz un susurro melodioso que resonaba en la cámara, cargado de una picardía que hacía que sus ojos grises destellaran con deleite. Y te pediré un favor más al entregarte esto, añadió, extendiendo el mapa hacia Issei con un gesto casual, como si estuviera ofreciendo un juguete en lugar de un secreto cósmico. Issei tomó el mapa con cuidado, sus dedos rozando el pergamino que se sentía antiguo y frágil bajo su toque, pero cargado de una energía que hacía que el papel pareciera vibrar ligeramente. Sus ojos rojos se abrieron con sorpresa al ver la ubicación marcada. Un punto remoto en un reino olvidado, delineado con símbolos que parpadeaban en tonos dorados y negros, un lugar que no aparecía en ningún mapa moderno y que parecía desafiar las leyes de la geografía conocida. Esto murmuró Issei, su voz un susurro bajo que reflejaba su asombro, sus dedos trazando las líneas con reverencia, el pergamino respondiendo con un brillo tenue que iluminaba su rostro. Opis, observándolo con esa expresión juguetona, ladeó la cabeza, su largo pelo negro cayendo en ondas. Se acercó a él con un paso silencioso, su vestido negro rozando el suelo, inclinándose para susurrarle algo inaudible al oído, palabras bajas y confidenciales que se perdían en el aire como un secreto destinado solo a él. Issei no se sorprendió ante la petición, su expresión permaneciendo serena y enfocada, sus ojos rojos brillando con una comprensión que parecía haber anticipado las palabras de Opis. Lo haré, respondió con una voz firme que resonaba en la cámara. Mientras tú me ayudes en la etapa final.
Su mirada se clavó en la de Opis, un intercambio silencioso que sellaba un pacto más profundo que cualquier palabra. Opis, con una sonrisa asintió lentamente, sus ojos grises. Está bien. No puedo dejar que te lleves todo el crédito, dijo, su voz un susurro melodioso que se desvanecía en el aire como un eco de un sueño lejano, cargado de una promesa que hacía que el pergamino en las manos de Issei pareciera vibrar con mayor intensidad. Issei, sosteniendo el mapa con reverencia, lo enrolló con cuidado, sus dedos rozando la superficie amarillenta que se sentía cálida al tacto, como si estuviera impregnada de una energía eterna. Como prometí, esta es la ubicación del último ser que vio la última garra de dragón original, dijo Opis, su voz un susurro final que resonaba en la cámara, sus ojos grises fijos en Issei con intensidad. Espero que te sea de ayuda. Issei asintió, su expresión ahora marcada por una determinación que endurecía sus rasgos, el mapa guardado en su guantelete escarlata con un brillo tenue que se disipaba lentamente. Creo que esto es suficiente. Si él no lo sabe, nadie lo sabrá, murmuró, su voz un eco de certeza que cerraba el capítulo de su búsqueda, el peso del mapa ahora un ancla en su mente mientras planeaba sus próximos pasos en la guerra que se avecinaba. El encuentro con Opis había sido más útil de lo que había pensado, ahora podría cumplir su objetivo ahora más con la ayuda de Opis. En la base de la Brigada del Caos, Issei con su cabello castaño ligeramente desordenado cayendo sobre su frente sudorosa, se inclinaba sobre el mapa que Opis le había entregado. Sabía que necesitaba a Arthur para abrir una brecha a esa dimensión sellada, un reino al que no se accedía por portales convencionales, sino por un corte preciso en el tejido de la realidad. Con un gesto de su mano, invocó un círculo de comunicación mágico que se formó en el aire con un remolino de energía escarlata, líneas rojas fusionándose en un anillo que brillaba con un fulgor intenso, conectando directamente con Arthur. El holograma de Arthur apareció, su figura elegante con el cabello rubio corto peinado hacia atrás y sus gafas reflejando una luz fría, su ropa formal ondeando ligeramente en una brisa invisible. Issei, ¿qué necesitas?, preguntó Arthur, su voz calmada pero con un tono de curiosidad que revelaba su interés en cualquier plan que involucrara a Issei. Issei, con una voz firme explicó. Arthur, necesito que abras una brecha a la dimensión marcada en este mapa que obtuve de Opis. Es donde está el último ser que vio la garra de dragón original. Pero sé que no será fácil. Así que pide lo que necesites. Arthur examinó el mapa holográfico proyectado a través del círculo, sus ojos azules entrecerrándose detrás de sus gafas mientras analizaba los símbolos arcanos que parpadeaban en la superficie amarillenta. Esto es un reino primordial, sellado por fuerzas antiguas. Caliburn puede cortarlo, pero requerirá un impulso masivo. Dame 10 aumentos anticipadamente. Eso facilitará la apertura y mantendrá la brecha estable el tiempo suficiente para que entres y salgas. Issei asintió sin dudar, transportándose a su lado extendiendo su guantelete escarlata hacia él, canalizando su Boosted Gear con un pulso de energía. Bost, 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 gritó 10 veces, cada invocación multiplicando la energía que fluía hacia Arthur, el guantelete brillando con un fulgor escarlata que parpadeaba en intensos destellos, enviando pulsos que vibraban en el aire. Arthur sintió el poder inundarlo, su cuerpo temblando ligeramente mientras sus músculos se tensaban, sus venas destacándose bajo la piel como ríos de luz roja, su armadura formal absorbiendo la energía con un resplandor que iluminaba su figura. Con esto, puedo hacerlo, dijo Arthur, su voz ahora resonando con una fuerza amplificada, mientras desenvainaba Caliburn, la espada sagrada legendaria brillando con un fulgor plateado que parpadeaba como una estrella eterna. Con un gesto preciso, cortó el aire frente a él, la hoja silbando en un arco amplio que distorsionaba la realidad misma, abriendo una brecha dimensional que se expandía como una herida en el tejido del espacio, sus bordes azulados parpadeando con energía inestable que silbaba como un viento furioso escapando de un vacío. La brecha se mantuvo abierta con dificultad, Arthur sudando profusamente mientras sus brazos temblaban por el esfuerzo, el fulgor de Caliburn intensificándose para estabilizarla. Mantendré la brecha abierta lo máximo posible. Ve, Issei, y regresa rápido. Issei, con una expresión seria, gritó su cántico para entrar en su forma de Juggernaut Brave. Yo, aquel que despertará.
Soy el dragón celestial que robó los principios de la supremacía de Dios. Envidio el infinito y persigo el sueño. Yo me convertiré en el dragón blanco de la supremacía. Te llevaré a los límites más lejanos de la inocencia. Juggernaut Drive. Su voz resonó en la base como un decreto primordial, su aura rojo y azul combinado estallando en un torbellino que distorsionaba el aire, su armadura de Balance Breaker fracturándose en un estallido de energía que se fusiona con su promoción a Rey, amplificando cada característica con un pulso que vibraba en su ser. Su cuerpo creció en una forma colosal, un titán dracónico con placas escamosas negras y escarlatas, garras que rasgaban el aire y alas que batían con un aleteo que generaba vientos que silbaban contra las paredes, fusionado con su fuego rojo y azul combinado que latía como una tormenta viva. Adentrándose en la brecha dimensional que Arthur mantenía abierta con esfuerzo, Issei sintió el espacio distorsionarse a su alrededor, el portal silbando como un túnel de viento eterno mientras cruzaba al otro lado. La dimensión se reveló como un abismo infinito de oscuridad absoluta, un vacío donde el aire era inexistente y el silencio opresivo, roto solo por el latido distante de una presencia colosal. Issei flotaba en la nada, su Juggernaut Drive iluminando el espacio con un fulgor rojo-azul que parpadeaba como un faro en un océano negro. De repente, una fuerza invisible lo atacó, una garra etérea que surgía de la oscuridad como un espectro, impactando su armadura con un resonar que vibraba en su pecho, arrancando una placa escamosa en una lluvia de fragmentos que se disipaban en el vacío. Issei esquivó el siguiente golpe por instinto, su ala batiendo para propulsarse, pero el impacto inicial lo dejó con un dolor punzante que se extendía por su costado como un fuego frío. Veo que eres muy poderoso, pero vengo con intención de paz, así que no me ataques mientras hablamos, Teriexa, dijo Issei, su voz resonando en el vacío como un eco múltiple, su Juggernaut Drive manteniéndolo estable mientras se enfrentaba a la entidad invisible. Teriexa rugió, un sonido que reverberaba en la dimensión como un terremoto cósmico, su presencia materializándose parcialmente como tentáculos de oscuridad que se retorcían como serpientes primordiales, sus ojos rojos brillando como estrellas moribundas en la penumbra. ¿Cómo sabes mi nombre, dragón?, gruñó Teriexa, su voz un estruendo gutural que vibraba en los huesos de Issei, cargada de desprecio y sorpresa, sus tentáculos ondulando en el vacío como si probaran el aire en busca de debilidad. Issei, flotando con sus alas batiendo suavemente para mantener la posición, comenzó a relatar, su voz firme pero respetuosa, fusionada con el rugido de Drake. Vengo de un mundo que ha cambiado desde que fuiste sellado. El dios bíblico, el creador que te selló, ha muerto en una guerra antigua contra fuerzas que desafiaron su orden. Su caída crujió el equilibrio de los cielos, dejando a los ángeles sin su guía suprema. El Lucifer original, el Morningstar, también pereció, su rebelión contra el cielo terminando en una derrota que fragmentó el inframundo. Drake y Albion, los dragones celestiales, fueron sellados en sagrados Gears, sus almas divididas para evitar que su poder desestabilizara el mundo. Los 72 pilares demoníacos, las familias nobles del inframundo, han evolucionado, usando sistemas de reencarnación para convertir humanos en demonios, expandiendo sus filas con peones, torres, alfiles, caballos, reinas y reyes que fortalecen sus clanes. Los ángeles han adoptado un sistema similar, reencarnando almas puras en sus filas para compensar sus pérdidas. Ahora, demonios, ángeles caídos y nórdicos han formado una alianza improbable contra amenazas comunes como la Brigada del Caos. Y yo, el dragón emperador rojo, portador de Drake. He recolectado 4 garras de dragón original, buscando la última para un propósito que cambiará todo. Teriexa, sus tentáculos deteniéndose en su ondulación constante, escuchaba con un gruñido bajo que reverberaba en el vacío, sus ojos rojos entrecerrados con sorpresa creciente. El dios bíblico muerto. Lucifer caído. Drake y Albion sellados en artefactos. Reencarnaciones humanas en demonios y ángeles. Alianzas entre enemigos eternos. Imposible, el mundo que conozco era de guerra eterna, no de... Esto, rugió Teriexa, su voz un estruendo que hacía que el vacío pareciera temblar, su forma materializándose más, revelando una silueta masiva de múltiples cabezas y tentáculos que se retorcían como un caos vivo.
Triexa, sorprendido, rugió con un sonido que reverberaba como un cataclismo. La muerte de dioses y reyes. Sellados dragones en mortales alianzas imposibles y tú, un humano dragón, recolectando garras primordiales. Increíble, pero la última garra está encerrada conmigo, fusionada en mi sello. No puedes obtenerla sin liberarme, y si me liberas, el mundo arderá de nuevo. Issei, flotando con sus alas batiendo suavemente, sintió un nudo en el estómago, pero su determinación no flaqueaba. Entonces, no hay forma de tomarla sin romper tu sello. Triexa gruñó, su forma ondulando. Exacto. El dios bíblico la usó para sellarme. Está entrelazada con mi esencia. Libérame, y es tuya, pero el caos seguirá. No, esto de ahora no es caos, es una vergüenza para el caos que yo puedo desatar. Issei, tras una pausa, aceptó, saliendo de la dimensión con una promesa de regreso. Al regresar con Arthur, cuya brecha se mantenía con esfuerzo, Issei se comunicó con Opis sobre el dilema, agradeciendo a Arthur, quien pidió hablar con Vali sobre lo hecho. Issei accedió, y se preparó para volver a hablar con Opis. Issei se reunió nuevamente con Opis en su cámara personal. El aire estaba saturado de una energía residual de Triexa. El mapa que Opis le había entregado reposaba sobre la mesa de piedra pulida, su superficie amarillenta marcada por líneas intrincadas de tinta desvaída que delineaban el reino primordial de Triexa, un punto remoto donde la geografía parecía doblarse sobre sí misma, desafiando cualquier lógica mortal. Opis se materializó en la habitación con un remolino sutil de energía negra, su forma menuda apareciendo como si siempre hubiera estado allí, sentada en el aire con las piernas cruzadas, su vestido negro simple cayendo en pliegues suaves que rozaban el vacío invisible. Su largo pelo negro descendía en ondas sedosas hasta sus caderas, enmarcando un rostro pálido y eterno, sus ojos grises profundos como pozos infinitos que parecían absorber la luz de la habitación, dejando solo un brillo sutil en sus pupilas. Sus oídos, ligeramente puntiagudos en las puntas, se agitaban imperceptiblemente al captar los sonidos lejanos de la base. Su expresión juguetona curvaba sus labios en una sonrisa sutil, pero sus ojos grises observaban a Issei con curiosidad, como si estuviera evaluando no solo al hombre frente a ella, sino a todas las versiones posibles de él en infinitos mundos. Issei, has regresado de la dimensión de Triexa. Cuéntame qué pasó allí, dijo Opis, su voz cargado de una neutralidad, sus ojos grises fijos en él con una intensidad que parecía ver a través de su alma. Issei, inclinándose hacia adelante con los codos apoyados en sus rodillas, comenzó a relatar con una voz firme pero teñida de respeto por la entidad que había enfrentado, su guantelete escarlata brillando tenuemente mientras gesticulaba. Opis, la dimensión de Triexa es un abismo puro. Al cruzar la brecha que Arthur abrió con Caliburn, potenciada por mis 10 aumentos, sentí como si el espacio mismo me rechazara, una presión invisible que apretaba mi armadura hasta el límite. Invocando mi Juggernaut Drive inmediatamente, mi forma colosal iluminó el vacío con mi aura rojo-azul, pero incluso entonces, una fuerza invisible me atacó. Una garra etérea que surgió de la nada, impactando mi hombro y arrancando una placa de mi armadura en una lluvia de fragmentos que se disiparon en el vacío eterno. Esquivé el siguiente golpe por puro instinto, pero el dolor se extendió por mi cuerpo como un veneno frío que amenazaba con paralizarme. Allí, en esa nada infinita, enfrenté a Triexa, el apocalipsis encarnado. Su presencia no era visible al principio, solo un rugido que reverberaba en mi mente como un terremoto cósmico, haciendo que mis huesos vibraran con su furia primordial. Cuando se materializó parcialmente, era una silueta masiva de tentáculos retorcidos y cabezas múltiples que se ondulaban como un caos vivo, sus ojos rojos brillando como estrellas moribundas en la penumbra, su forma cambiando constantemente como si no pudiera decidirse por una sola existencia. Opis ladeó la cabeza, su largo pelo negro cayendo en ondas que captaban la luz rojiza de las antorchas en destellos sutiles, su expresión juguetona dando paso a una curiosidad genuina mientras escuchaba, sus ojos grises entrecerrados como si estuviera reviviendo el encuentro a través de sus palabras. Triexa. Un ser que el dios bíblico selló con las garras. ¿Qué te dijo?
¿Aceptaste su propuesta?, preguntó, su voz un susurro suave que se desvanecía en el aire como un eco lejano, cargado de una neutralidad que invitaba a más detalles. Issei continuó, su voz ganando intensidad mientras revivía el diálogo, sus manos gesticulando con énfasis, el guantelete escarlata brillando con cada movimiento. Le conté todo. La muerte del dios bíblico en la Gran Guerra, cómo su caída dejó a los ángeles sin guía y al cielo vulnerable. La muerte del Lucifer original en su rebelión, fragmentando el inframundo en clanes que luchan por el poder. El sellado de Drake y Albion en sagrados Gears para prevenir su dominación, sus almas atadas a anfitriones como yo para equilibrar el mundo. Los 72 pilares demoníacos evolucionando con Evil Pieces para reencarnar humanos en demonios, creando ejércitos híbridos. Los ángeles adoptando Brave Saints para lo mismo, fortaleciendo sus filas con almas puras. La alianza improbable entre demonios, ángeles caídos y nórdicos contra amenazas como la Brigada del Caos. El Triexa rugió con sorpresa, su voz un estruendo gutural que vibraba en mi mente, preguntando detalles, incrédulo ante la muerte de dioses y la unión de enemigos eternos. Le expliqué mi recolección de las garras. Al final, me reveló que la última garra está entrelazada con su sello. No puedo obtenerla sin liberarlo, y si lo libero, el caos reinará. Opis, con sus oídos puntiagudos agitando imperceptiblemente bajo su pelo negro, procesó la información con una expresión que pasaba de curiosidad a reflexión profunda, sus ojos grises brillando con un fulgor que parecía contener el infinito mismo. Triexa. Si quieres cumplir tu objetivo, haz un trato con él. Ofrece lo que desea. Libertad temporal, poder compartido, algo que lo beneficie. Pero al final, bórralo de la existencia. Su poder es inestable. No puedes dejarlo suelto. Un trato así te dará la garra, pero requerirá astucia y fuerza para traicionarlo después. Issei se enderezó con un movimiento fluido. Su expresión permanecía seria, pero un atisbo de alivio cruzaba sus ojos, como si el susurro hubiera sido una apuesta arriesgada que acababa de ganar. El aire parecía aligerarse ligeramente, aunque la presencia de Opis seguía impregnando el ambiente con una densidad intangible, como si su mera existencia doblara las reglas de la realidad a su alrededor. Opis, aún con esa sonrisa juguetona curvando sus labios, extendió una mano pálida y delicada, sus dedos finos trazando un patrón invisible en el aire que se materializaba en un círculo mágico con un estampado de serpiente en forma de infinito de color morado, un diseño intrincado que se ondulaba como una criatura viva, sus bordes brillando con un fulgor púrpura que parpadeaba como venas de energía pulsando con vida propia. Del círculo surgió una serpiente. Opis. Usa esto la próxima vez que vayas con el Triexa, así ya no irás tan desprotegido. Issei tomó la serpiente guardándola en su dimensión de bolsillo. Mientras ellos hablaban de esto, en otros rincones del mundo, líderes como Circe y Azazel estaban soñando, o mejor dicho, teniendo una pesadilla con la misma bestia. Triexa. En el palacio de los Gremori, Circe se removía en su cama de seda carmesí, su sueño un torbellino de oscuridad donde Triexa se materializaba como un coloso de tentáculos retorcidos y cabezas múltiples que se ondulaban como un caos vivo, su rugido reverberando en su mente como un terremoto cósmico, sus ojos rojos brillando como estrellas moribundas en la penumbra. El sello se rompe. El dragón rojo libera al apocalipsis, susurraba la bestia en su sueño, su voz un estruendo gutural que vibraba en sus huesos, haciendo que Circe se despertara sudando, su aura carmesí palpitando con alarma. Azazel, dormido en su oficina improvisada, tenía la misma visión. Triexa surgiendo del vacío, sus tentáculos envolviendo el mundo en una oscuridad que devoraba todo, su rugido un lamento primordial que reverberaba en su alma. La garra final libera al caos. El emperador rojo trae el fin, gruñía la bestia, su forma cambiando constantemente como si no pudiera decidirse por una sola existencia. Azazel se despertó jadeando, su lanza de luz artificial materializándose instintivamente en su mano, su expresión una máscara de preocupación profunda. Ambos líderes, alertados por la misma pesadilla, actuaron con rapidez. Circe convocó al séquito Gremori. Rías, Akeno, Koneko, Kiba, Murayama, Gasper, y Sagi. Azazel, por su parte, reunió al séquito Citri.
Sona, Tsubaki, y otros miembros como Momo, Tsubasa y Katase. En una sala de reunión interdimensional que se abrió con un remolino de energía carmesí y negra, los líderes comunicaron la advertencia. Debemos estar alerta ante cualquier perturbación en el mundo, dijo Sir Sech, su voz resonando con autoridad que cortaba el silencio, su aura carmesí palpitando como un corazón vivo. Triexa susurra en sueños. Issei busca la última garra, y si la obtiene, el sello podría romperse. Azazel, con su expresión grave, añadió. La pesadilla es un presagio. Triexa se agita. Sagi, tú que enfrentaste a Issei en el territorio de los dragones, sabes su poder. Todos, vigilad. Las facciones están en máxima alerta. Rías, con lágrimas contenidas, miró a Sagi, quien sentía un nudo en el estómago al recordar su humillación, pero su amor por Rías lo impulsaba a protegerla. Estaremos listos, dijo Rías, su voz firme. Ya habían pasado algunos días. Issei se encontraba en su cámara personal, se había tomado unos días para recuperarse y pensar en cómo lidiar con Triexa. El aire estaba saturado de una energía residual de las garras de dragón original que había investigado, un pulso sutil que vibraba en el guantelete escarlata de su Busted Gear, haciendo que el metal se sintiera cálido al tacto, como si estuviera vivo y respirando con un ritmo lento y constante. Issei se sentó en el borde de su trono, su expresión una mezcla de fatiga y determinación. De repente, la puerta se abrió y Vali entró con pasos deliberados. Su cabello blanco cayendo en mechones ordenados sobre su frente, sus ojos plateados brillando con una codicia palpable que curvaba sus labios en una sonrisa amplia y depredadora. Issei, dijo Vali, su voz cargada de excitación, acercándose con un paso fluido. Arthur me contó todo sobre tu visita a la dimensión de Triexa. Quiero ir contigo a ver a ese ser. Además, mi habilidad será útil para lo que planeas. Issei alzó la vista, su guantelete escarlata brillando tenuemente mientras evaluaba a Vali con una expresión neutral, aunque un atisbo de comprensión cruzaba sus ojos. Sabía que la codicia de Vali por el poder y las peleas era insaciable, un fuego interno que lo impulsaba a desafiar límites constantes. Vali, esto no es un juego. Triexa es el apocalipsis encarnado, un ser que podría devorarnos a ambos si no estamos preparados. Pero... sí, tu Divine Dividing podría ser clave para dividir su poder y facilitar el trato. Acepto, pero con una condición. Usa tu Juggernaut Drive antes de entrar. La presión dimensional es abrumadora, y no quiero riesgos innecesarios. Vali sonrió aún más, sus ojos plateados destellando con anticipación, su postura enderezándose como si ya sintiera el llamado del combate. Entendido. Mi Juggernaut Drive estará listo. No subestimes al emperador blanco, Issei. Con el acuerdo sellado, Issei contactó a Arthur a través de un círculo mágico que se formó en el aire con un remolino de energía escarlata, líneas rojas fusionándose en un anillo que brillaba con un fulgor intenso, conectando directamente con Arthur. Arthur apareció, su figura elegante con el cabello rubio corto peinado hacia atrás y sus gafas reflejando una luz fría. Issei, Vali, ¿qué necesitan?, preguntó Arthur, su voz calmada, pero con un tono de curiosidad que revelaba su interés en cualquier plan que involucrara a ambos dragones. Arthur, necesito que abras una vez más la brecha a la dimensión de Triexa. Vali vendrá conmigo, así que prepárate para que logremos pasar los dos. Issei extendió su guantelete escarlata hacia él, canalizando su Busted Gear con un pulso de energía que se extendía como ondas en un estanque, fusionándose con el círculo mágico. Bost, gritó 10 veces, cada invocación multiplicando la energía que fluía hacia Arthur, el guantelete brillando con un fulgor escarlata que parpadeaba en intensos destellos, enviando pulsos que vibraban en el aire y hacían que el holograma ondulara como agua perturbada. Arthur sintió el poder inundarlo, su cuerpo temblando ligeramente mientras sus músculos se tensaban, sus venas destacándose bajo la piel como ríos de luz roja, su túnica absorbiendo la energía con un resplandor que iluminaba su figura. Con esto, puedo hacerlo, dijo Arthur, su voz ahora resonando con una fuerza amplificada, mientras desenvainaba Caliburn, la espada sagrada legendaria brillando con un fulgor plateado que parpadeaba como una estrella eterna.
Con un gesto preciso, cortó el aire frente a él, la hoja silbando en un arco amplio que distorsionaba la realidad misma, abriendo una brecha dimensional que se expandía como una herida en el tejido del espacio, sus bordes azulados parpadeando con energía inestable que silbaba como un viento furioso escapando de un vacío. La brecha se mantuvo abierta con facilidad, Arthur ya no se forzaba como antes, su espada brillando con el poder de los aumentos que estabilizaba el portal sin esfuerzo visible. Valí, con una sonrisa arrogante curvando sus labios, dio un paso adelante, su armadura de Divine Dividing desplegándose con un brillo blanco etéreo que parpadeaba como un faro en la penumbra. «Yo voy primero», dijo, recitando su cántico con una voz que resonaba en la cámara. «Yo, aquel que despierta. Soy el dragón celestial que robo los principios de la supremacía de Dios. Envidio el infinito y persigo el sueño. Yo me convertiré en el dragón blanco de la supremacía. Te llevaré a los límites más lejanos de la inocencia. Juggernaut Drive». Su voz se elevaba en un crescendo que hacía vibrar el aire, su cuerpo convulsionando en un estallido de energía blanca que se expandía como una supernova, transformándose en una forma colosal con placas escamosas blancas y azules, garras que rasgaban el aire y alas que batían con un aleteo que generaba vientos que silbaban contra las paredes. Antes de entrar, Issei transfirió 10 aumentos adicionales, el Boosted Gear brillando con un fulgor escarlata que parpadeaba en intensos destellos, enviando pulsos de energía que se fusionaban con Valí, multiplicando su poder en latidos que vibraban en su ser. Valí entró en la dimensión gritando Juggernaut Drive, Alf Dimensión, su técnica activándose con un pulso de energía blanca que se expandía como una onda expansiva, reduciendo la presión dimensional a la mitad en un instante, el vacío opresivo aligerándose como si el peso del infinito se hubiera dividido, permitiendo una estabilidad que hacía que el portal parpadeara con menor intensidad. Issei, observando la brecha estabilizada, sacó la serpiente de Opis de un bolsillo dimensional, un artefacto vivo que se retorcía en su mano, su cuerpo brillando con un fulgor morado que parpadeaba como venas pulsantes. La serpiente mordió su brazo con un movimiento rápido, sus colmillos perforando la piel en un pinchazo agudo que inyectaba una fuerza inconmensurable, un poder que se extendía por sus venas como un río de infinito, multiplicando su fuerza, velocidad y resistencia hasta niveles que hacían que su cuerpo temblara con una intensidad abrumadora. Usando su fuego rojo y azul combinado que latía como una tormenta viva, y su promoción a Rey que amplificaba cada característica con un pulso que vibraba en su ser, Issei gritó su cántico. «Yo, aquel que despertará. Soy el dragón celestial que robo los principios de la dominación de Dios. Yo me río del infinito y desprecio el sueño. Yo me convertiré en el dragón rojo de la dominación. Te hundiré en las profundidades del purgatorio carmesí. Juggernaut Drive». Su voz se elevaba en un crescendo que hacía vibrar la base entera, su cuerpo convulsionando en un estallido de energía escarlata que se expandía como una supernova, transformándose en una forma colosal con placas escamosas rojas y negras, garras que rasgaban el aire y alas que batían con un aleteo que generaba vientos que silbaban contra las paredes. Ambos dragones, Valí e Issei, estaban frente a Triexa en el vacío infinito de la dimensión, un abismo donde no había arriba ni abajo, solo una oscuridad absoluta que parecía devorar la luz misma, el silencio roto solo por el latido distante de la presencia colosal de Triexa. La bestia se materializaba parcialmente como una silueta masiva de tentáculos retorcidos y cabezas múltiples que se ondulaban como un caos vivo, sus ojos rojos brillando como estrellas moribundas en la penumbra, reconociéndolos al instante. «Draigi Albion. Los dragones celestiales», rugió Triexa, su voz un estruendo gutural que vibraba en sus mentes como un terremoto cósmico, cargada de desprecio y sorpresa, sus tentáculos ondulando en el vacío como si probaran el aire en busca de debilidad. Issei, flotando con sus alas batiendo suavemente para mantener la posición, se dirigió hacia la bestia con una voz imponente. «Mi nombre no es Draig. Es Issei y yo no soy Albion, soy Valí. Issei. Te dije que volvería y aquí estoy, vamos a hacer un trato. Tú obtienes tu liberación, y yo obtengo tu ayuda en mi plan, además de la garra que me corresponde. Por último, quiero que conviertas mi cuerpo en el de un dragón al 100%.
Valí entró en la conversación, su voz fría y resonante en el vacío, su forma colosal brillando. Yo deseo que integres un 25% de dragón y libera mi linaje Lucifer en mí. Si no, evitaré tu liberación distrayendo a Issei. Triexa lo pensó detenidamente, sus ojos rojos entrecerrándose, rugió con un sonido que reverberaba en él. Solo quieren eso. Por mí está bien. Libérame y cumpliré sus peticiones, gruñó, su voz un estruendo que hacía que el vacío pareciera temblar, su forma ondulando con anticipación. Issei, en su Juggernaut Drive, sacó las 4 garras de dragón original de su armadura, cada una brillando con un fulgor primordial que parpadeaba en colores iridiscentes, y las integró en sí mismo con un movimiento fluido que hacía que su forma colosal absorbiera su esencia. El proceso fue agonizante. Las garras se fusionaban con su ser en un estallido de energía que hacía que su armadura ondulara, un dolor inmenso extendiéndose por su cuerpo haciéndolo gruñir, cayendo de rodillas en el vacío mientras su forma temblaba, el fulgor de las garras parpadeando en su pecho como estrellas colapsando. Valí, viendo el estado de Issei, dividió su poder con Divine Dividing, pero al momento de hacerlo, su armadura se quebró en grietas que sangraban energía blanca, sangre brotando de las fisuras como ríos etéreos que se disipaban en el vacío, su cuerpo convulsionando por el esfuerzo mientras mantenía su forma colosal. Issei, levantándose con un dolor que lo consumía, alzó su mano hacia Triexa, usando su inconmensurable poder amplificado por las garras para liberar a la bestia, su energía escarlata extendiéndose como una red que rompía los sellos invisibles que la ataban, cada sello partiéndose con un estallido que reverberaba en el vacío como explosiones distantes. Triexa rugió triunfante, su forma expandiéndose en un torbellino de tentáculos y cabezas que ondulaban como un caos desatado, liberado al fin de su prisión eterna. Triexa atacó con tentáculos que silbaban en el vacío transformar a Issei y Valí. Issei, aliviado al usar gran parte de su poder para la liberación, tomó la garra de dragón original que Triexa revelaba, desviando el ataque con un pulso de energía que impactaba al apocalipsis, absorbiendo la garra mientras atacaba y lo encadenaba usando su poder restante, gastándolo lo más posible para evitar el gran dolor que le causaba la sobrecarga, controlando a Triexa y obligándolo a cumplir sus demandas. Issei, usando todo ese inmenso poder, volvió a liberar las garras de su cuerpo, su forma colosal colapsando en un estallido de energía que lo dejaba inconsciente, junto a Valí y Triexa en ese entorno desolado del vacío, sus cuerpos flotando en la nada. Issei, tendido en la nada, sintió un cosquilleo en su piel, que se extendía por sus músculos entumecidos y sus huesos que dolían como si hubieran sido forjados de nuevo. Sus ojos se abrieron lentamente, parpadeando ante la penumbra eterna que lo rodeaba, su visión ajustándose a la ausencia de luz hasta que pudo discernir las formas vagas de Valí y Triexa, aún inconscientes, en un mar de oscuridad. El dolor residual de la batalla se extendía por su cuerpo como un fuego lento que ardía en cada nervio, pero era soportable, un recordatorio de la sobrecarga que había soportado al liberar y controlar a Triexa. Al sentarse o al menos, al enderezarse en el vacío, donde el movimiento era más una intención que un acto físico, sus ojos se posaron en las 5 garras de dragón original que flotaban a su alrededor, cada uno pulsando con una energía antigua, sus superficies escamosas reflejando destellos multicolores que parpadeaban como estrellas moribundas en la penumbra. Issei extendió su guantelete escarlata, el metal calentándose al tacto mientras las garras respondían a su llamada, flotando hacia él en un movimiento fluido y armónico, como si reconocieran a su nuevo amo. Con un gesto de su mano, las garras se integraron en su armadura, hundiéndose en las placas escamosas, guardándolas en un espacio dimensional dentro de su Skredgear donde permanecerían seguras. Mientras Issei se recuperaba, Triexa comenzó a despertar, su forma masiva de tentáculos retorcidos y cabezas múltiples ondulando en el vacío como un caos vivo que se agitaba al emerger del sueño forzado. Sus ojos, brillando como estrellas moribundas, se abrieron con un parpadeo lento y ominoso, su presencia expandiéndose como una marea oscura que parecía devorar el espacio a su alrededor. Con un rugido gutural que provocó un terremoto cósmico, Triexa intentó atacar, sus tentáculos extendiéndose como serpientes hacia Issei con la intención de enredarlo y aplastarlo en un abrazo letal. Pero su cuerpo no se movió.
Los tentáculos se detuvieron a medio camino, temblando como si una fuerza invisible los sujetara, un pulso de energía escarlata que latía en sus formas oscuras, impidiendo cualquier avance. «Maldito. ¿Qué me hiciste?», rugió Triexa, su voz un estruendo que vibraba en los oídos de Issei como un lamento de mundos colapsando, cargada de furia y confusión, sus cabezas múltiples girando con movimientos erráticos que generaban ondas en el vacío. Issei, ahora de pie en su forma colosal, miró a Triexa con una expresión de dominio absoluto, su aura rojo y azul combinado. «Ahora eres mi animal de invocación, mi esclavo, mi perro. No puedes desobedecerme», dijo Issei, su voz resonando con una autoridad. Triexa sintió las cadenas invisibles de control que lo ataban, un pacto forzado que lo obligaba a someterse, su forma masiva temblando con rabia contenida pero incapaz de rebelarse. Triexa, con sus ojos rojos entrecerrados en rendijas de furia pura, gruñó, pero su cuerpo permanecía inmóvil, los tentáculos ondulando débilmente como si lucharan contra un yugo invisible. «Imposible. Yo soy Triexa, el fin de todo, como un dragón menor como tú me ata como a un perro», exclamó, su voz un estruendo gutural que vibraba en el vacío, cargada de desprecio y sorpresa, sus besas múltiples agitándose con movimientos convulsos que generaban ondas en la oscuridad. Issei, con una sonrisa fría curvando sus labios, extendió su guantelete escarlata. «Use tu propio poder contra ti. Al liberarte, te até con las garras y mi voluntad. Ahora, obedece. Usa ese inconmensurable poder para cambiar la composición de mi cuerpo y mi fuerza», ordenó, su voz un decreto que se clavaba en la esencia de Triexa como un clavo en madera eterna, el apocalipsis sintiendo el mandato irresistible que lo obligaba a actuar. Triexa, con un gruñido de resignación que reverberaba en el vacío, extendió un tentáculo que se ondulaba hacia Issei Ivalí, quien comenzaba a despertar, sus ojos plateados abriéndose con un parpadeo confuso. Triexa, con desprecio, su poder infinito canalizándose en un pulso de energía oscura, envolviendo a Issei en un manto de oscuridad que hacía que su forma colosal temblara con una intensidad abrumadora, sus músculos y huesos reestructurándose en una composición dracónica al 100%, escamas emergiendo bajo su piel en ondas que se extendían por su cuerpo, sus alas creciendo en tamaño y fuerza, su aura rojo-azul latiendo con un fulgor primal que parecía devorar el vacío mismo. El proceso fue agonizante, un dolor que se extendía por cada nervio como un incendio cósmico, haciendo que Issei gruñera mientras su humanidad se desvanecía, reemplazada por la esencia pura de un dragón, sus ojos rojos brillando con un fulgor más intenso, su guantelete escarlata fusionándose completamente con su ser. Vealí, despertando por completo, sintió el poder correr por sus venas como un 25% de esencia dracónica integrándose en su ser, liberando su linaje Lucifer en un estallido de energía blanca que se expandía desde su armadura, sus ojos plateados brillando con una mezcla de euforia y sorpresa mientras su cuerpo temblaba, sus alas batiendo instintivamente en un aleteo que generaba vientos que silbaban en el vacío. «Esto es increíble», murmuró Valí, su voz resonando con una fuerza renovada, sintiendo el linaje Lucifer despertar como un torrente que fluía a través de su sangre, amplificando su poder divino y dracónico en un equilibrio perfecto que lo hacía sentir invencible. Triexa, completando la transformación, rugió, su forma masiva permanecía sumisa, sus tentáculos ondulando débilmente. «Hecho. Ahora, dame pleno control sobre esta dimensión», ordenó Issei, su voz ahora un rugido dracónico que cortaba el vacío como un filo eterno, su nuevo cuerpo de dragón al 100%, latiendo con una fuerza que hacía que el espacio pareciera contraerse a su alrededor. Triexa, con un gruñido de obediencia forzada, extendió su poder infinito, un pulso de oscuridad que se expandía como una marea cósmica, envolviendo la dimensión en una red de control que se transfería a Issei, el dragón rojo sintiendo el dominio absoluto fluir hacia él, como si el vacío mismo respondiera a su voluntad, permitiéndole invocar al Triexa cuando quisiera.
Issei y Valí, con el poder latiendo en sus venas, salieron de la dimensión a través de la brecha que Arthur mantenía abierta. Arthur jadeaba ligeramente mientras cruzaban, dejando a Triexa solo en ese entorno desolado, su forma masiva ondulando con furia contenida, sus ojos rojos brillando con un odio que prometía venganza, pero atado por el pacto que lo convertía en un esclavo eterno, un perrito al servicio del dragón emperador rojo. Issei y Valí se encontraban en el suelo. El aire estaba saturado de una energía residual de la dimensión de Triexa, haciendo que el ambiente se sintiera más pesado. Issei, con su frente sudorosa, abría y cerraba sus manos con un movimiento deliberado y rítmico, sintiendo el flujo de poder dracónico puro correr por sus venas como un río de fuego eterno que calentaba cada músculo y hueso, una sensación de plenitud que lo hacía sentir invencible, su piel escamosa totalmente imperceptible al tacto, con un brillo y sutil. Cada flexión de sus dedos generaba un zumbido bajo, como si el aire mismo respondiera a su nuevo ser, un dragón completo que había trascendido su humanidad, su cuerpo latiendo con fuerza. Valí, a su lado, hacía lo mismo, abriendo y cerrando sus manos con una expresión de euforia contenida, sintiendo su esencia dracónica integrada en su ser fluir como un torrente que se entretejía con su linaje Lucifer, liberado ahora en toda su gloria, un pulso de poder que hacía que su piel brillara débilmente, sus ojos destellando con una hambre voraz por el combate, mientras probaba la nueva fuerza en sus dedos, cada cierre generando un destello de energía que parpadeaba en el aire como chispas de un fuego blanco inextinguible. Esto es increíble, murmuró Valí, su voz un susurro frío pero cargado de excitación, su cuerpo temblando ligeramente con la adaptación, un cosquilleo que se extendía por sus músculos como electricidad viva. Issei, rompiendo el silencio, se dirigió hacia Valí. El plan con Triexa funcionó. Ahora es mi esclavo, atado a mi voluntad. Pero necesitamos a Opis para el siguiente paso. Con un gesto de su guantelete escarlata, invocó un círculo mágico que se formó en el aire, conectando directamente con la dimensión de Opis. La dragona infinita se materializó en un instante, su forma menuda apareciendo como si siempre hubiera estado allí, sentada en el aire con las piernas cruzadas, su vestido negro simple cayendo en pliegues suaves que rozaban el vacío invisible, su largo pelo negro descendiendo en ondas sedosas hasta sus caderas, enmarcando un rostro pálido y eterno, sus ojos grises. Opis, saludó Issei, su voz firme mientras se inclinaba ligeramente, hablé con Triexa. Ahora es mi animal de invocación, atado a mí como un perrito obediente. Creo que ahora podemos ir a cumplir tu petición. No estoy seguro de que Triexa sea suficiente para derrotar al Gran Rojo, pero será suficiente si toda la brigada está junta. Con todos ellos, el Gran Rojo caerá. Opis, con su expresión juguetona curvando sus labios en una sonrisa sutil, ladeó la cabeza, su largo pelo negro cayendo en ondas. Interesante, Issei. Un ejército para ir contra el Gran Rojo. Sí, con Triexa atado a ti y toda la brigada, el plan tiene potencial. El Gran Rojo es una fuerza casi infinita, eterna. Issei, exacto. Triexa será la clave, pero el resto asegurará la victoria. ¿Estás lista para unirte al asalto final? Opis, con una euforia que iluminaba su rostro pálido, sonrió con júbilo, su voz elevándose en un tono juguetón. Extendió sus manos pálidas y delicadas, trazando patrones invisibles en el aire que se materializaban en círculos mágicos morados con estampados de serpientes infinitas, cada círculo expandiéndose como un portal en miniatura que conectaba a facciones distantes. Sí, Issei. Contactaré a todos. Hoy es el día en que el Gran Rojo deja de existir, proclamó, su voz resonando con una excitación que hacía que los círculos mágicos parpadearan con un fulgor morado intenso, expandiéndose para transmitir su mensaje a través de las dimensiones. Los círculos se conectaron uno por uno, hologramas de los miembros de la brigada apareciendo en la cámara como fantasmas etéreos. Risevin Livan Lucifer, con su expresión arrogante y su aura carmesí. Euclid Lucifuge, ajustando sus guantes con precisión. Saura Maneviros, su silueta envuelta en sombras. Vidleit Vasalum Belzebub, con su báculo listo. Sufame Terreacu Leviatán, su forma acuática ondulando. Damaidos Usereike Lasmodeus, con ojos brillantes de malicia. Lord Lucifuge, leal y estoico. Apopis, el dragón serpentino con escamas brillantes.
Aidaka, el dragón de 3 cabezas rugiendo. Iris, con su mascarilla y látigos listos. Kokabiel liberando sus alas mostrando su aura. Freedselsen, riendo maniáticamente. Bikou, girando su báculo. Kuroka, con colas ondeando. Arthur Pendragón, con Calibur envainada. Lefay Pendragón, varita en mano. Gogmagog, el golem mecánico. Cao Cao, con su lanza. Georg, con círculos mágicos. Jeane, con su espada. Heracles, con su garrote. Matsuda y Motoama, con sus Sacred Gears. Conla, Perseus, Marsilio, Siegfried y Leonardo, listos para el caos. Opis, con su voz resonando a través de los hologramas, proclamó. Escuchen, facciones de la brigada. Hoy marcamos el fin del Gran Rojo. Prepárense. El dragón emperador rojo liderará el asalto. Reúnanse en el punto designado. Las respuestas llegaron en un coro. Rugidos de dragones, risas llenas de emoción. La brigada se movilizaba, el plan en marcha. Issei, sintiendo el peso del momento, miró a Opis. Con todos ellos, el Gran Rojo caerá. El mundo cambiará. Opis, con una sonrisa eterna, asintió, el pacto sellado en un silencio que prometía un apocalipsis. En la vasta central de la Brigada del Caos, los miembros de la brigada se reunían por primera vez en su totalidad. El aire estaba saturado de una energía palpable, un zumbido constante de magias dispares. En el suelo, se iluminaban hologramas flotantes que proyectaban posiciones estratégicas, cada uno parpadeando con un resplandor que captaba la atención de los presentes. Esta reunión no era solo una asamblea. Era un lugar donde traidores, dragones, héroes caídos y demonios se conocían entre sí, midiendo fuerzas y forjando lealtades bajo la promesa de un objetivo común. Derrocar al Gran Rojo y remodelar el mundo a imagen de su caos unido. Los primeros en llegar fueron los líderes demoníacos, Rizevin Livan Lucifer, con su expresión arrogante y su aura carmesí palpitando como un corazón vivo, entró con pasos deliberados que resonaban en el suelo pulido, su cabello plateado cayendo en ondas perfectas sobre su frente, sus ojos violetas escaneando la sala con un desdén juguetón. Así que esta es la pandilla de inadaptados que cambiará el mundo, murmuró, su voz un susurro sedoso que cortaba el silencio, tomando asiento en una silla tallada de obsidiana con brazos retorcidos como tentáculos. A su lado, Euclid Lucifuge ajustaba sus guantes con precisión quirúrgica, su cabello negro corto peinado impecablemente, sus ojos grises brillando con una inteligencia fría mientras observaba a los demás, su réplica del boss Ted Gear en su mano derecha parpadeando con un fulgor escarlata tenue. Interesante colección, comentó Euclid, su voz calmada pero con un tono de curiosidad analítica, inclinando la cabeza hacia Saurama Neviros, quien entraba con una silueta envuelta en sombras, su cabello largo y oscuro cayendo como una cortina sobre su rostro pálido, su aura de clan Neviros emanando un resplandor púrpura que parpadeaba como venas de energía mágica. Saurama, con una sonrisa sutil, se sentó cerca, su voz un murmullo bajo. Investigadores, traidores y dragones. Esto promete ser educativo. Vidleit Vasalum Belzebub entró a continuación, su forma ya transformada parcialmente en una quimera voladora con alas membranosas que batían en un aleteo suave que generaba ráfagas de viento, sus escamas de un verde oscuro brillando con un fulgor venenoso, su cola serpenteante rozando el suelo con un susurro áspero. Control de plagas y veneno para el asalto. ¿Quién necesita fuerza bruta cuando puedes envenenar el mundo entero? Gruñó, su voz un siseo gutural que resonaba en la cámara, tomando posición cerca de Tsufametereaku Leviatán, quien entraba con una forma híbrida de dragón serpiente, su cuerpo alargado ondulando como un río vivo, sus escamas azules brillando con un fulgor acuático que parpadeaba como ondas en un estanque, su aura liberando un vapor húmedo que dejaba gotas condensadas en el suelo. Océanos y inundaciones para ahogar a nuestros enemigos. La familia Leviatán no falla, dijo Tsufame, su voz un gorgoteo resonante que se entretejía con el silencio. Damaido Suserei que las Modeus siguió, su poder demoníaco inmenso manifestándose en una figura imponente con cuernos curvados y ojos brillantes de malicia, su armadura negra reluciendo con un fulgor carmesí que parpadeaba como llamas contenidas. Teletransporte militar y poder puro para el frente.
El clan Asmodeus liderará la carga, proclamó, su voz un eco profundo que vibraba en las paredes, sentándose junto a Lord Lucifuge, quien entraba con una lealtad estoica, su cabello gris corto y su expresión impasible, su magia demoníaca alta emanando un resplandor plateado que parpadeaba como una barrera invisible. Barreras y control para la defensa. Serviré como siempre, murmuró Lord Lucifuge, su voz calmada y armónica. Los dragones malvados llegaron en un remolino de portales, Apophis, el dragón serpentino con escamas negras que brillaban con un fulgor sombrío, sus ojos amarillos destellando como lunas eclipsadas, su forma ondulando como una sombra viva. Sombras y eclipses para oscurecer el campo. Mi veneno devorará su luz, rugió Apophis, su voz un siseo que se extendía como niebla, posicionándose cerca de Aidaka, el dragón de 3 cabezas con escamas multicolores que parpadeaban en tonos rojo, azul y negro, cada cabeza rugiendo con un eco múltiple que vibraba en la cámara. 1000 magias y tormentas para abrumarlos. Mi regeneración no fallará, proclamaron las cabezas en unísono, sus voces un coro gutural que se entrelazaba como un tormenta inminente. Iris entró con pasos graciosos, su mascarilla negra ocultando su rostro, sus ojos rojos brillando con picardía, su cabello castaño cayendo en ondas suaves, su túnica ajustada acentuando su figura. Látigos de energía para corte y desintegración. Tidalfang no fallará, dijo, su voz amortiguada pero juguetona, sentándose con gracia. Freed siguió, su cabello blanco desordenado y su sonrisa maníaca revelando dientes afilados, Excalibur Nightmare en su mano brillando con un fulgor espectral. Ilusiones y pesadillas para romper sus mentes. Esto será un caos delicioso, rió, su voz un eco estridente, posicionándose cerca de Vali, quien entraba con Vikou, Kuroka, Lefay y Arthur. Vali, con su armadura blanca, habló con arrogancia. Dividiré su poder hasta que se desmoronen, dijo, su voz fría. Vikou, girando su báculo Nioh con un silbido juguetón, rió. Bastón extensible para golpes sorpresa. Vamos a divertirnos. Kuroka, con sus colas ondeando, ronroneó. Senjutsu para barreras y ilusiones. Nadie escapará. Arthur Pendragon, con Calibur envainada, ajustó sus gafas. Esgrima precisa para batir defensas. Estoy listo. Lefay Pendragon, con su varita en mano, sonrió. Mi conocimiento será clave. Gogmagog, el golem mecánico, entró con pasos pesados que resonaban en la cámara, su forma colosal brillando con metal antiguo. Fuerza colosal para tanquear. No caeré. Cao Cao, con su trueno Longinus reluciendo, entró con Georg, Jeane, Heracles, Matsuda, Motoama, Conla, Perseus, Marsilio, Siegfried y Leonardo. Cao Cao, su lanza en mano. Perforaré sus defensas con la lanza divina. Georg, con mis círculos mágicos. Crearé dimensiones para trampas y barreras. Jeane, espada en mano. Los apoyaré con espadas sagradas para asalto. Heracles listo para pelear estaba eugórico, crearé explosiones para dañar toda el área. Matsuda y Motoama, con Sacred Gears brillando. Asintieron diciendo que apoyarán con versatilidad. Conla. Reflejaré ataques para contraatacar. Perseus. Petrificaré e inmovilizaré al Gran Rojo. Marsilio. Crearé espacios de barrera para protegernos. Siegfried. Usaré múltiples espadas para tener un combate rápido. Leonardo. Crearé monstruos para abrumar al Gran Rojo. La cámara se llenó de conversaciones. Risebin charlaba con Euclid sobre planes demoníacos, Apophis y Aidaka rugiendo sobre dragones, Iris y Fred bromeando sobre temas varios, Vali y Vikou discutiendo estrategias, Arthur y Lefay sobre magia artúrica, Cao Cao y su facción heroica evaluando fuerzas. Todos se conocían, midiendo lealtades en un tapiz de alianzas frágiles. De repente, un portal se abrió con un remolino de energía infinita, y Opis e Issei emergieron en su Issei envuelto en su Balance Breaker, Opis con su aura negra infinita ondulando como un vacío vivo. Issei se presentó. Soy Issei Hyodo, el dragón emperador rojo. He liberado a Triaxia y lo he sometido bajo mi control. Ahora, dividámonos en ofensiva y defensiva. Reconozcan su fuerza y decidan en qué grupo estarán. La sorpresa fue palpable.
rugidos de sorpresa de dragones, murmullos de demonios, explicaciones para novatos sobre Triexa. Tras deliberación, los grupos se formaron. La ofensiva estaba compuesta por Opis, Issei, Risevin, Vidleid, Tsufame, Damaidosu, Apopis, Aidaka, Iris, Fred, Vali, Bikou, Arthur, Gogmagog, Cao Cao, Jeane, Heracles Rutur, Matsuda, Motoama, Siegfried y Leonardo. Y la defensiva compuesta por Euclid, Saorama, Lord Lucifuge, Kuroka, Lefai, Georg, Conla, Perseus y Marsilio. La brigada del caos, rugiendo con emoción, vio como un portal dimensional se abrió con un remolino de energía multicolor, un vórtice que silbaba como un viento furioso escapando de un vacío, conectando la base directamente con la dimensión de Triexa. Issei, en el centro, con su armadura reluciendo con un fulgor escarlata, levantó su guantelete escarlata, su voz resonando con autoridad mientras activaba el portal dimensional. Todos, elevemos nuestro poder al máximo. Opis, Triexa, Risevin, Vali. Ustedes son la clave. Que nuestra magia acumulada sea el arma que termine con el gran rojo. El grupo respondió en unísono, cada uno canalizando su energía. Opis extendió sus manos pálidas, su aura negra infinita expandiéndose como un vacío que devoraba la luz, un pulso que hacía que el aire se sintiera más denso y pesado, como si el infinito mismo se comprimiera en la habitación. Triexa, invocado por Issei como un perrito obediente, rugió con un sonido gutural que reverberaba en las paredes, su forma masiva de tentáculos retorcidos y cabezas múltiples ondulando como un caos vivo, liberando ondas de poder oscuro que se entretejían con la magia de los demás. Risevin, con su expresión arrogante, liberó su poder demoníaco trascendental en un torrente carmesí, su energía expandiéndose como una marea que hacía que los objetos cercanos temblaran. Vali, con su Divine Dividing desplegada, sentía su aura multiplicándose en pulsos que iluminaban la cámara. Issei, con su fuego rojo y azul combinado latiendo como una tormenta viva, potenciaba a todos con aumentos que se extendían como ondas en un estanque, cada pulso multiplicando su fuerza en latidos que vibraban en sus cuerpos. Uno por uno, los miembros de la brigada cruzaron, sus pasos resonando en el vacío infinito donde solo una oscuridad absoluta que parecía devorar cualquier noción de realidad, un silencio opresivo roto solo por el latido distante y gutural de la presencia colosal de Triexa, un sonido que hacía vibrar el núcleo mismo de su ser. Al entrar, cada uno sentía la presión del vacío, un peso invisible que apretaba sus cuerpos como si intentara comprimirlos en nada, pero su magia acumulada, el infinito de Opis, el caos de Triexa, el demoníaco de Risevin, el dracónico de Issei y Vali se expandía como un escudo colectivo, distorsionando el vacío y estabilizando su presencia en ese reino olvidado. De repente, el gran rojo rasgó la realidad con un rugido que reverberaba en el vacío como un cataclismo cósmico, su cuerpo inmenso emergiendo como un coloso escarlata de escamas relucientes que brillaban con un fulgor rojo intenso, sus alas masivas batiendo con un aleteo que generaba vientos huracanados, su forma serpentina y dracónica extendiéndose en una longitud que parecía infinita, sus ojos brillando como soles furiosos que devoraban la oscuridad. El gran rojo rugió de nuevo, un sonido que hacía temblar el vacío mismo, su presencia abrumadora distorsionando el espacio a su alrededor como si el infinito se doblara ante su voluntad. Triexa, respondiendo al desafío, usó su forma definitiva, su cuerpo convulsionando en un estallido de energía corrupta que se expandía como una marea cósmica, 7 cabezas. Representando a un león, un leopardo, un oso, un dragón y otras bestias, cada cabeza capaz de escupir llamas inmensamente poderosas, capaces de generar explosiones masivas. Tenía 10 cuernos distribuidos en las cabezas, simbolizando poder destructivo. Alas y extremidades variadas, alas de ave, dragón, murciélago y otras bestias, permitiendo vuelo sin necesidad de alas completas en algunos casos. Alcanzando un tamaño capaz de devastar continentes enteros. Su mera presencia genera ondas de choque que rompen barreras mágicas, increíble que rivalizaba con el del Gran Rojo, sus tentáculos retorcidos y cabezas múltiples ondulando como un caos vivo que devoraba la luz de las auras de los presentes, sus ojos rojos brillando como estrellas moribundas mientras rugía en respuesta, un sonido gutural que reverberaba en el vacío como un terremoto eterno.
Todos se dispersaron en un instante, sus movimientos coordinados como un enjambre organizado, cada uno posicionándose según el plan, mientras el Gran Rojo y Triexa se enfrentaban en un choque preliminar que hacía que el vacío temblara. Issei, flotando en el centro del caos, gritó la primera parte del plan con una voz que cortaba el silencio opresivo. Fase 1. Georg, Marsilio y Lefay tomaron la iniciativa, posicionándose en un triángulo estratégico alrededor del área de batalla, sus magias fusionándose en un coro de poder que distorsionaba el vacío. Georg, con su dimensión Lost, invocó niebla dimensional que se extendía como una bruma púrpura que devoraba el espacio, aislando secciones del vacío con barreras que parpadeaban como velos translúcidos, previniendo que el Gran Rojo escapara al expandir y contraer el aislamiento en patrones intrincados que silbaban en el éter. Marsilio, con su Dreamlike Curse, creó espacios de barrera ilusoria que se ondulaban como sueños distorsionados, envolviendo al Gran Rojo en un laberinto de realidades falsas que parpadeaban y confundían su percepción, limitando su movilidad con ilusiones que se reformaban cada vez que intentaba romperlas. Lefay Pendragon, con su magia artúrica, trazaba círculos mágicos que se expandían como runas ancestrales, reforzando las barreras con hechizos que brillaban con un fulgor dorado, aislando aún más al dragón y previniendo escapes al tejer redes de energía que se adherían al vacío como hilos de un tapiz eterno. Juntos, sus magias se entrelazaban en un escudo colectivo que parpadeaba y silbaba, aislando al Gran Rojo en un aislamiento perfecto que lo mantenía contenido, sus rugidos reverberando dentro de las barreras sin escapar al exterior. Kuroka y Conla se movieron con rapidez, posicionándose en los flancos para redirigir los ataques iniciales del Gran Rojo que se desviaban de su camino hacia la brigada. Kuroka, con sus colas ondeando como serpientes vivas, canalizaba Senjutsu que se extendía como una red etérea, reflejando un chorro de aliento rojo del Gran Rojo que surcaba el vacío en un arco ardiente, desviándolo hacia una barrera ilusoria de Marsilio que lo absorbía en un parpadeo de luz distorsionada. Conla, con su Night Reflection, invocó espejos de oscuridad que parpadeaban en el vacío, redirigiendo un zarpazo masivo del dragón que silbaba en el aire, enviándolo de vuelta hacia Triexa, quien rugía al absorber el impacto en un choque que hacía temblar las barreras. Juntos, sus reflejos y Senjutsu creaban un escudo dinámico que desviaba cada ataque inicial, los chorros de fuego y zarpazos del Gran Rojo rebotando en parpadeos de oscuridad y luz que silbaban en el éter, manteniendo la contención mientras el dragón rugía frustrado. Perseus, con su Aegis Mineralization, se posicionó en el perímetro, invocando su escudo que brillaba con un fulgor plateado, petrificando zonas del vacío con ondas de energía que se extendían como raíces grises, inmovilizando secciones donde el Gran Rojo intentaba expandir su forma, limitando su movilidad al convertir el espacio en piedra etérea que se quebraba bajo su presión pero lo ralentizaba, sus rugidos amortiguados mientras luchaba contra la petrificación que se adhería como una plaga gris. Lord Lucifuge y Euclid Lucifuge, con Saorama Neviros a su lado, desplegaban magia demoníaca y réplicas de Gears para buffs iniciales al equipo. Lord Lucifuge invocaba barreras demoníacas que se extendían como velos carmesí, protegiendo a los aliados con un fulgor que parpadeaba y absorbía impactos menores. Euclid, con su réplica del Boosted Gear, multiplicaba la fuerza de aliados cercanos como Vali e Issei, sus voces resonando en pulsos que vibraban en sus cuerpos. Saorama Neviros, con su magia de clan Neviros, investigaba y reforzaba buffs con dispositivos mágicos que parpadeaban en el vacío, ampliando la resistencia y poder del equipo en ondas que se extendían como una marea invisible. El silencio ocasional era roto por los rugidos distantes y guturales de las bestias colosales que se enfrentaban, y Seiyou flotaba en el centro del caos, su armadura de Balance Breaker reluciendo con un fulgor. Y con un gesto decidido, extendió su mano hacia Triexa, el apocalipsis encarnado, cuya forma masiva de tentáculos retorcidos y cabezas múltiples ondulaba como un caos vivo en la oscuridad. Bost. Bost.
Bost, gritó Issei varias veces, cada palabra multiplicando la energía que fluía desde su cuerpo hacia Triexa, un torrente de poder escarlata que se extendía como un río vivo, envolviendo la forma del apocalipsis en un resplandor que hacía que sus tentáculos se agitaran con mayor fuerza, sus ojos rojos brillando como estrellas furiosas mientras absorbía los aumentos, su presencia expandiéndose en el vacío como una marea oscura que parecía empujar las sombras mismas. Triexa, ahora potenciado, rugió con un sonido gutural que reverberaba en el vacío como un terremoto lejano, su forma colosal creciendo aún más, sus tentáculos extendiéndose como serpientes primordiales que silbaban en la oscuridad, cargando contra el Gran Rojo con una ferocidad renovada. El Gran Rojo, un coloso escarlata de escamas relucientes que brillaban con un fulgor rojo intenso, sus alas masivas batiendo con un aleteo que generaba vientos huracanados que silbaban en el éter, respondió con un chorro de aliento rojo que surcaba el vacío en un arco ardiente, iluminando el espacio en un destello naranja que proyectaba sombras alargadas sobre la forma ondulante de Triexa. El apocalipsis desviaba el ataque con un tentáculo que absorbía parte del aliento, su superficie ondulando como agua perturbada, distrayendo al Gran Rojo lo suficiente para que rugiera frustrado, su atención fija en la bestia sellada, que ahora lo desafiaba con una fuerza multiplicada. Issei, flotando en el centro del grupo, sintió que era el momento perfecto y rugió hacia los demás con una voz que cortaba el silencio opresivo del vacío como un decreto absoluto. Fase 2. Asalto inicial frente, distraigan y debiliten al Gran Rojo. Su orden resonaba en las mentes de la brigada, un eco que impulsaba a cada miembro a actuar con coordinación precisa, sus energías dispares fusionándose en un asalto unificado que hacía que el vacío pareciera temblar bajo la presión de su poder colectivo. Vidleit Vasalum Belzebub, Sufame Terreacu Leviatán y Damaido Suserei que las Modeus tomaron la iniciativa, posicionándose en un triángulo estratégico alrededor del Gran Rojo, sus formas elevándose en el vacío como pilares de poder demoníaco. Vidleit, descendiente del clan Belzebub, invocó su transformación en Flichimera con un movimiento fluido de sus manos, su cuerpo convulsionando en un estallido de energía verde que se expandía como una nube venenosa, convirtiéndose en una quimera voladora con alas membranosas que batían en un aleteo que generaba ráfagas de viento cargadas de veneno, su cola serpenteante liberando un enjambre de plagas que silbaban en el vacío como un ejército de insectos vivos, cada uno inyectando veneno letal que erosionaba las escamas del Gran Rojo al contacto, haciendo que su piel reluciente se opacara en manchas verdes que se extendían como una infección rastrera. El Gran Rojo rugió, su aliento rojo impactando el enjambre y evaporando cientos de plagas en destellos de vapor, pero Vidleit presionaba, liberando más plagas que se adherían a sus alas y debilitaban su vuelo con picaduras que se extendían como fuego lento. Sufame, del clan Leviatán, canalizaba su control de agua con un gesto amplio de sus brazos, invocando inundaciones acuáticos que se materializaban en el vacío como océanos primordiales, corrientes masivas de agua turbulenta que gorgoteaban y silbaban al chocar contra el Gran Rojo, erosionando sus escamas con una fuerza que se sentía como ríos devorando montañas, transformándose parcialmente en una forma Snake Dragón que ondulaba como un río vivo, su boca abierta liberando torrentes que impactaban el flanco del dragón colosal, haciendo que su rugido se amortiguara mientras el agua se filtraba en grietas y debilitaba su estructura interna. El Gran Rojo respondía con zarpazos que cortaban las corrientes en salpicaduras que se evaporaban en vapor, pero Tsufame reformaba las inundaciones, presionando con olas que se adherían como una marea incesante. Damaidosu, del clan Asmodeus, desataba su poder crudo demoníaco con un rugido que reverberaba en el vacío, su energía carmesí expandiéndose como una tormenta de fuerza pura, invocando teletransporte militar para posicionarse en ángulos imposibles, lanzando golpes demoníacos que impactaban el cuerpo del Gran Rojo con impactos que resonaban como truenos amortiguados, erosionando sus defensas con una brutalidad que se sentía como martillos golpeando acero divino, su aura haciendo que las escamas se agrietaran en surcos que se extendían como venas rotas. Los tres demonios nobles atacaban en sincronía, veneno de plagas extendiéndose, inundaciones acuáticos erosionando, y poder crudo golpeando, creando openings en las defensas del Gran Rojo que rugía frustrado, su aliento rojo desviado por el caos elemental.
Apophis y Aidaka entraban en acción, posicionándose en los flancos para debuffs masivos. Apophis, el dragón serpentino, invocaba sombras y eclipses que se extendían como una niebla negra que devoraba la luz, envolviendo al gran rojo en un velo oscuro que oscurecía su visión y debilitaba su aura escarlata, sus tentáculos de sombra silbando al enredarse en sus alas, creando openings al ralentizar sus movimientos. Aidaka, con sus 3 cabezas rugiendo en unísono, desataba magias y storms que se arremolinaban como torbellinos de energía multicolor, invocando vientos huracanados cargados de hechizos que impactaban el cuerpo del gran rojo, debilitando sus escamas con debuffs que se extendían como una plaga mágica, cada tormenta silbando en el vacío y creando brechas en sus defensas que parpadeaban con energía residual. Iris, Freedselsen, Bikou, Arthur Pendragon, Gogmagog, Cao Cao, Jeanne, Heracles, Matsuda, Motoama, Siegfried y Leonardo entraban en melee y media distancia, un asalto coordinado que abrumaba al gran rojo. Iris invocaba látigos de Tidalfan que chispeaban con energía pura, cortando auras escarlatas en surcos que se evaporaban, desintegrando defensas mágicas en partículas que parpadeaban antes de disiparse. Fred, con Excalibur Nightmare, inducía ilusiones que parpadeaban en el vacío, haciendo que el gran rojo viera copias de sí mismo atacando, confundiéndolo y creando openings. Cocabiel lanzaba cientos de lanzas gigantes hacia el gran rojo, el cual solo sentía como un cosquilleo. Bikou, con su bastón extensible silbando en el aire, golpeaba flancos con impactos que resonaban como gongs, clonándose en múltiples formas que distraían. Arthur, con Calibur cortando dimensiones en arcos que silbaban, abatía barreras etéreas. Gogmagog, con fuerza colosal, embestía con puños que impactaban como meteoros. Cao Cao, con su lanza divina perforaba con estocadas que silbaban. Jeanne creaba espadas sagradas que silbaban en asaltos múltiples. Heracles lanzaba explosiones que impactaban en daños área. Matsuda, en balance breaker, transformaba su cuerpo en armas que moldeaban el campo. Motoama invocaba bestias metálicas que embestían. Siegfried con espadas demoníacas en combate rápido. Leonardo creaba monstruos de sombras que abrumaban al gran rojo. Rugió, debilitado pero furioso, sus defensas erosionadas por el asalto inicial. Issei y Vali se prepararon para elevar su poder al máximo. El aire estaba pesado, saturado con la energía acumulada de la brigada, y gran rojo. Issei, con su balance breaker reluciendo con un fulgor escarlata, sintió que era el momento perfecto y gritó su cántico. Yo, aquel que despertará. Soy el dragón celestial que robó los principios de la dominación de Dios. Yo me río del infinito y desprecio el sueño. Yo me convertiré en el dragón rojo de la dominación. Te hundiré en las profundidades del purgatorio carmesí. Juggernaut Brave. Su voz se elevaba, su cuerpo convulsionando en un estallido de energía escarlata que se expandía como una supernova, transformándose en una forma colosal con placas escamosas rojas y negras, garras que rasgaban el aire y alas que batían con un aleteo que generaba vientos que silbaban en el éter. Vali, a su lado, recitaba su propio cántico con una voz fría y resonante que se entrelazaba con el rugido de Issei. Yo, aquel que despertará. Soy el dragón celestial que robó los principios de la supremacía de Dios. Envidio el infinito y persigo el sueño. Yo me convertiré en el dragón blanco de la supremacía. Te llevaré a los límites más lejanos de la inocencia, activó su Juggernaut Brave. Su cuerpo se convulsionaba en un estallido de energía blanca que se expandía como una estrella naciente, transformándose en una forma colosal con placas escamosas blancas y azules, garras que perforaban el vacío y alas que batían con un aleteo que generaba ondas expansivas que empujaban la oscuridad. Issei, flotando en su forma colosal, sintió el poder latir en su interior como un corazón eterno y gritó hacia los demás con una voz que cortaba el silencio como un filo invisible. Fase 3. Ataque nuclear. Su orden resonaba en las mentes de la brigada, impulsando a cada miembro a actuar con coordinación precisa, sus energías dispares fusionándose en un asalto unificado que hacía que el vacío pareciera temblar bajo la presión de su poder colectivo.
Triexa, controlado por Issei, dio un rugido gutural que reverberaba en el vacío como un terremoto lejano, su forma masiva de tentáculos retorcidos y cabezas múltiples ondulando como un caos vivo que devoraba la luz, cargando contra el Gran Rojo con una ferocidad renovada. Triexa golpeó al Gran Rojo con un tentáculo que silbaba en el vacío como un látigo, impactando su flanco escarlata con un resonar que vibraba en el éter, derribándolo por unos microsegundos, el coloso escarlata tambaleándose en el vacío mientras su rugido se amortiguaba en un gemido confuso, sus alas batiendo débilmente para recuperar el equilibrio antes de contraatacar con un chorro de aliento rojo que iluminaba el espacio en un destello naranja cegador. Opis y Risevin lideraban el núcleo del asalto, posicionándose en el frente con una coordinación que parecía un baile mortal. Opis, con su aura negra infinita expandiéndose como un vacío que devoraba la luz, proporcionaba un flujo constante de poder infinito para desgastar al Gran Rojo, su energía ondulando como una marea oscura que se adhería a las escamas del dragón colosal, erosionando su aura escarlata en manchas que se disipaban como humo, ralentizando sus movimientos con un peso invisible que lo hacía rugir frustrado. Risevin, con su poder Lucifer desplegado en un torrente carmesí que anulaba resistencias, lanzaba ondas de energía demoníaca trascendental que impactaban el cuerpo del Gran Rojo, anulando sus defensas naturales en parpadeos de luz menguante, haciendo que sus escamas se opacaran y sus alas batieran con menor fuerza, cada impacto resonando como un gong amortiguado en el vacío. Issei, en su Juggernaut Drive, desataba daños masivos con ráfagas de fuego rojo-azul que silbaban en el vacío como cometas infernales, impactando el torso del Gran Rojo en explosiones que empujaban su forma colosal, quemando escamas que se desprendían en fragmentos iridiscentes que flotaban en el éter. Vali, con su Juggernaut Drive activado, dividía el poder del Gran Rojo con cada dividing que gritaba, su voz cortando el aire como un filo invisible, reduciendo la fuerza del dragón en pulsos que vibraban en su ser, haciendo que sus chorros de aliento se debilitaran a flujos intermitentes que Vali esquivaba con giros graciosos, contraatacando con puñetazos envueltos en energía blanca que impactaban con resonancias que vibraban en el vacío. Todo el equipo rotaba en un flujo constante, la defensiva entrando durante pausas para curar y reflejar con precisión quirúrgica. Georg, Marsilio y Levi Pendragon mantenían las barreras dimensionales que parpadeaban como velos translúcidos, aislando al Gran Rojo y previniendo sus intentos de expansión, sus magias fusionándose en un escudo colectivo que absorbía impactos con parpadeos de luz menguante. Kurokai con la red dirigían ataques con senjutsu y reflejos, sus barreras ondulando como realidades distorsionadas que desviaban chorros de aliento rojo en arcos que se perdían en el vacío. Lord Lucifuge y Euclid Lucifuge, con Saorama Neviros, desplegaban buffs que se extendían como una marea invisible, multiplicando la fuerza de los principales impulsos que vibraban en sus cuerpos, permitiendo que Opis, Risevin, Issei y Vali presionaran con mayor intensidad. El frente rotaba con los principales para combos devastadores. Vidleit Vasalum Belzebub, Sufame Terreacu Leviathan y Damaido Suserei que las Modeus continuaban sus ataques elementales, veneno y plagas de Vidleit extendiéndose como una infección que se adhería a las escamas del Gran Rojo, floats acuáticos de Tsufame erosionando su piel en corrientes que gorgoteaban en el vacío, poder crudo de Damaidosu impactando con golpes que resonaban como truenos amortiguados. Apopis y Aidaka mantenían de inundaciones con sombras que devoraban luz y tormentas mágicas. Iris, Fred, Bikou, Arthur, Gogmagog, Kao Kao, Jeane, Heracles, Matsuda, Motoama, Siegfried y Leonardo entraban en rotación. Látigos de Tidalfang de Iris chispeando al desintegrar auras escarlatas en partículas que se evaporaban. Excalibur Nightmare de Fred inducía ilusiones que parpadeaban y confundían al Gran Rojo. Bastón extensible de Bikou impactando con resonancias que vibraban en el vacío. Corte dimensional de Calibur de Arthur silbando para batir barreras etéreas. Fuerza colosal de Gogmagog embistiendo con impactos que resonaban como terremotos. Lanza divina de Cao Cao perforando defensas en estocadas que silbaban. Espadas sagradas de Jeani silbando en asaltos múltiples. Explosiones de Heracles impactando en daños área. Transformación armamentística de Matsuda moldeando armas en el campo en un asalto lleno de explosiones. Mientras las bestias metálicas de Motoama embistían con impactos que resonaban.
Espadas demoníacas de Siegfried en combate rápido que silbaban. Monstruos de sombras de Leonardo abrumando como un enjambre oscuro, desgastando al gran rojo en un asalto unificado que lo hacía rugir frustrado, sus alas batiendo en aleteos que generaban vientos huracanados. El gran rojo, harto, rugió con un sonido que reverberaba en el vacío como un cataclismo, enviando esferas de poder rojo que silbaban hacia cada uno de la brigada, impactando barreras que parpadeaban y dejando a varios inconscientes, Georg colapsando en el vacío, su dimensión los disipándose en parpadeos menguantes. Marsilio cayendo con su Dreamlike Curse, rompiéndose en ilusiones que parpadeaban y se evaporaban. Lefay tambaleándose mientras su magia se desvanecía en destellos dorados. Issei y Valí, más cerca, sufrieron un impacto directo, sus formas colosales temblando mientras caían inconscientes en el vacío, el asalto dejando el vacío temblando bajo la furia del dragón eterno, el plan en pausa pero no roto, el gran rojo rugiendo triunfante mientras los aliados restantes se reagrupaban en un enjambre disperso. A fin de cap.